bendiga, buenas noches, ¿todos bien? ¿Sí? Qué lindo se ven desde acá. Tendrían que estar todos aquí para que se ven hermosos en esta noche tan especial. Es una noche muy especial, nos sentimos muy contentos de poder acompañarles y también no solamente a los que estamos acá, sino a los que nos están acompañando también a través de las redes sociales. Mucha gente que está compartiendo, que está acompañándonos también a través de las redes sociales, les damos una cordial bienvenida, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo una amiga muy especial que nos estuvo viendo a través de las redes sociales y que se aprendió el Hola How Sayonara y tremendo, y mi esposa me decía, Hugo, vieras esta señora, no voy a decir quién es, ¿verdad? Pero la estoy viendo. Y la verdad es que hay mucha gente que nos está acompañando y nos está viendo a través de las redes sociales y está compartiendo también con nosotros en la distancia, pero algo que nos une y es la palabra del Señor. Y cuando veía ese corazón y ahora que estaban hablando, es que el corazón de la iglesia es la familia. Y por eso es que estamos aquí, porque hoy estamos hablando a la familia. Así que gracias al Señor porque estamos en el mejor lugar. Y a todos las que nos están acompañando, vea qué bancas más hermosas. Yo estoy seguro, vea, vamos a lo siguiente, pónganse de pie todas las personas que nos acompañan, que no son miembros de esta iglesia, de este lado y de este lado. Todas los amigos, las amigas, mire, están prácticamente de este lado, ¿ve? ¿Lo vieron? Así que ¿cuánto le dan la bienvenida a todos ellos y a todas ellas? Nos sentimos muy contentos de que estén acá con nosotros en esta noche. Bien, ahora sí le pido por favor a las personas de audio que nos ayuden acá y de video para que nos ayuden con el... Ahora sí, perfecto. Bien, hoy tenemos un tema muy diferente, pero es un tema muy retador. Yo no sé si ustedes en algún momento han escuchado una historia, pero a mí la verdad es que me encantó el día que la escuché. En un lugar había una comunidad de ratones y estos ratones vivían normalmente, vivían felices, pero un día ocurrió algo, apareció un gato. Y resulta que ese gato era un gato que por supuesto en su menú lo preferido era cazar ratones, ¿cierto? Hay algunos gatos, sobre todo los gatos modernos, ya no les gusta, ¿verdad? Ahora ya no, más bien se asustan cuando ven un ratón. Pero antes los gatos cazaban, sí, antes. Resulta que este gato cazaba, no podía ver un ratón porque se le tiraba encima. Así que entonces los ratones de la ciudad se comenzaron a asustar. Había una amenaza por aquel lugar. Y resulta que entonces los líderes de la comunidad comenzaron a decir, ¿qué vamos a hacer con este con este gato, perdón? No nos pueden ver, ya hemos perdido. Y un ratón por ahí dijo, sí, yo ya perdí a mi suegra, ¿verdad? Entonces, bueno, los demás ratones hicieron lo que ustedes hicieron, ¿verdad? Se rieron. Pero él estaba muy preocupado porque él sí amaba a su suegra. Y entonces se comenzaron a perder los ratones y estaban muy asustados. ¿Qué vamos a hacer? Una convocatoria hicieron de líderes. ¿Qué iban a hacer? Así que los líderes se reunieron y dijeron, bueno, vamos a hacer un concilio aquí, a tomar una decisión. Vamos a ver qué hacemos con este gato. Pongámonos de acuerdo. A ver, una lluvia de ideas. ¿Qué vamos a hacer? Y unos por ahí decían, bueno, paguémosle a alguien para que lo extermine. No, es muy difícil, no lo podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Y la gente comenzó a hablar, a aportar ideas. Y las ideas sonaban muy interesantes, pero de pronto parecían como muy complicadas, muy complejas. Así que uno de los ratones que estaba ahí dice, yo tengo una idea. ¿Por qué no hacemos lo siguiente? ¿Por qué no agarramos al gato cuando esté dormido y en el cuello le ponemos un cascabel? Así que cada vez que el gato viene caminando, lo escuchamos. Y entonces vamos a estar enterados de dónde está el gato. Y todo el mundo, bien, buena idea. Y entonces el que estaba presidiendo la reunión dijo, bueno, me parece muy buena idea, pero ¿quién le va a poner el cascabel al gato? Y estas noches hemos estado hablando acerca de temas que son muy importantes, temas que en la familia necesitamos escuchar. El tema es, ¿le vamos a poner el cascabel al gato? Ese es el tema. Porque muy vacilón, muy bonito, muy entretenido, de todo, escuchar la información. Pero si no la ponemos en práctica, de nada nos sirve.
Y hay algo que se llama por ahí en psicología, utilizamos un término que se llama velocidad de implementación. ¿Qué es la velocidad de implementación? Cuando se escucha algo y sabe que es valioso, ponerlo en práctica. Y hoy el desafío es que lo que estemos escuchando lo podamos poner en práctica. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios, que nos bendiga ahora al estudiar su palabra. Dios nos va a bendecir, créame. Dios te va a bendecir. Si te trajo aquí, es porque quiere bendecirte. Vamos a preparar nuestros corazones, nuestras mentes con fe, con la certeza de que Dios nos va a escuchar. Y eso me acuerda que en una oportunidad, en otra comunidad, resulta que había una iglesia tan bonita como esta. Y la gente todas las noches se reunían para cantar. Y había un hermano que tocaba también el saxofón, llamado Félix, que tocaba el saxofón todas las noches. Y habían otros que cantaban por ahí, pero entonces, a la par de esa iglesia, resulta que inauguraron un bar. ¿Se imaginan? Y ahora era la competencia del bar y la iglesia. Y resulta que el señor del bar, como en la iglesia hacía mucho ruido, según él decía: voy a poner aquí el volumen del equipo a todo dar. Volumen, la música que sonaba. Entonces la gente de la iglesia estaba en el servicio, habían invitado al hermano Hugo y tenía un tema, y resulta que había mucha bulla. Mucha bulla. Los hermanos de la iglesia se comenzaron a incomodar. Y resulta que entonces se fueron para donde el pastor y le dijeron: pastor, necesitamos resolver el tema. Hay algo que está pasando aquí, necesitamos resolverlo, no podemos seguir compitiendo con esa música. Así que el pastor fue muy amablemente donde el dueño del bar y le dijo que por favor bajara el volumen de la radio. ¿Y qué creen ustedes que hizo el Señor? Se molestó, se puso a discutir, a decirle que de por sí ellos también ponían la música full volumen también en la iglesia y que cantaban todas las noches y que eso para ellos también era mucho ruido. Y entonces el pastor dice: bueno, no nos podemos poner de acuerdo. Se vino donde la congregación y le dijo: hermanos, vamos a orar para que Dios haga algo, para que Dios de alguna manera interceda y nos ayude. Así que los hermanos, con mucha fe de aquella iglesia, se pusieron a orar. El pastor estaba orando y decía: Señor, interviene de alguna manera milagrosa, haz algo sobrenatural. Y en ese momento que el pastor estaba orando, ¿saben qué pasó? Cayó un rayo en el bar. ¡Pum! Cayó y se prendió fuego aquel bar. El señor del bar no se puso contento, por supuesto que no. Y fue de una vez a buscar al pastor y le dijo: usted me va a tener que pagar los daños de lo que ocurrió en mi bar, que se quemó todo. Y fue y le puso una denuncia. Así que lo citaron a un juicio al pastor. Y cuando el pastor estaba ahí en el juicio, el juez le dice: bueno, señor, aquí tenemos una denuncia de que ustedes en la congregación, en su iglesia, estuvieron orando con mucha fe para que cayera fuego del cielo o para que pasara algo y se quemó ese bar. Así que aquí hay una demanda. Y el señor le dice, el pastor le dijo: no, pero un momentito, yo estaba orando, pero yo nunca pensé que eso iba a pasar. Y entonces el juez se quedó mirando así y dice: qué raro, yo aquí tengo una demanda de un hombre que no cree en Dios, de un hombre que definitivamente su corazón va hacia otras cosas, que cree que Dios hizo una intervención divina y se quemó su bar, y tengo un pastor que es el que predica la palabra de Dios, que no cree que Dios hizo ese milagro. Tenemos que acercarnos a Dios con la convicción de que Él va a hacer algo, porque Dios siempre lo va a hacer. Así que vamos a orar y le vamos a pedir a nuestro Padre Celestial, a su Dios, a ese Dios amoroso, póngale hoy sus cargas, sus peticiones, sus luchas, todo eso, póngaselas hoy a los pies del Señor, que Él va a hacer una obra maravillosa. Vamos a orar. Eterno Dios, te queremos agradecer en esta hora por tu amor y por tu misericordia. Señor, tú eres bueno y tu amor lo trasciende todo. Gracias porque tú nos amas. Tu palabra dice que con amor eterno nos has amado y nos has prolongado tu misericordia.
hoy estamos aquí en este lugar por tu misericordia. Permite que podamos experimentar tu amor, tu gracia. Permite que podamos abrir nuestra mente, nuestros corazones para poder entender lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Y gracias porque siempre harás lo mejor en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien. Hay una historia. Vamos a ver. Sí, ahora sí. Perfecto. Pensé que alguien estaba orando para que nos cortara. Sí. Bien, vamos a estudiar en la palabra del Señor una historia muy interesante que nos va a dejar mucho aprendizaje. El día domingo arrancamos hablando acerca del principio. ¿Recuerdan ustedes Deuteronomio el capítulo 6, donde Dios les animaba a su pueblo a mantener siempre recordando en la mañana, en la tarde? ¿Recuerdan cómo Dios le animaba al pueblo de Israel para que siempre lo tuvieran presente, para que hicieran su voluntad? Y habíamos hablado de que Dios estaba preparando a su pueblo porque iba a entrar en una tierra prometida, ¿no? Pero también iba de alguna manera a ser influido de alguna forma por las culturas paganas, ¿ok? Y en ese contexto habíamos hablado que el pueblo de Dios se había alejado, ¿lo recuerdan? El pueblo de Dios se había alejado. Y en el libro de los jueces, habíamos leído el capítulo 2, capítulo 2, versículo 10, donde dice que una generación se había levantado que no conocía del Señor. ¿Lo recuerdan? Habíamos hablado de ese contexto. Hoy vamos nuevamente a retomar el contexto de lo que estaba pasando en ese momento. ¿Qué pasó? Dice la palabra del Señor que su pueblo, que el pueblo que Dios rescató de Egipto, nuevamente estaba haciendo lo malo. De hecho, cuando leemos la palabra del Señor en Jueces, el capítulo 6, vean lo que dice la palabra del Señor. Dice, y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó a manos de Madián por 7 años. Vean lo que pasa aquí. 6 veces se menciona en el libro de Jueces los hijos de Israel, los hijos de Dios hicieron lo malo ante su Padre, ante su Dios. Noten ustedes que eso muchas veces representa la actitud del ser humano. Queremos vivir como nos plazca. Hoy vivimos en una cultura hedonista. La cultura hedonista es la cultura del placer. Cada quien puede vivir como le da la gana. Cada quien puede hacer lo que le da la gana. Cada quien puede comportarse como le da la gana. Cada quien puede vestir como le da la gana. ¿Por qué? Porque yo soy dueño de mí y yo puedo hacer con mi vida lo que a mí me venga en gana. Y el pueblo de Dios estaba viviendo así. Cada quien estaba viviendo de acuerdo a sus preceptos, a sus propios preceptos. Y se habían alejado de Dios. Y dice la palabra que debido a eso, Dios los entregó a manos de Madián. Madián era un pueblo enemigo del pueblo de Dios. Aunque también eran descendientes de Abraham, eran enemigos. Y dice el texto bíblico que los entregó durante 7 años. Cuando usted comienza a leer la historia, esta historia, el desenlace de esta historia, el capítulo 6 de Jueces, se va a dar cuenta de qué era lo que estaba pasando el pueblo de Dios. Dice el texto bíblico que Madián, cada vez que el pueblo de Dios sembraba sus cultivos, cuando sembraba, cuando recogían el producto de la tierra, dice que llegaban los madianitas, los amalecitas, que eran otras naciones, y los robaban, a tal punto que cada vez el pueblo de Dios vivía en pobreza extrema. Cada vez estaban más pobres, porque cuando el ser humano se aleja de la cobertura de Dios, llega la pobreza.
Y no solamente hablo de la pobreza monetaria, del dinero, hablo también de la pobreza espiritual. Cuando el ser humano decide hacer su voluntad y alejarse de Dios, de sus preceptos, de sus mandamientos, cuando decide no obedecerle a Dios, lamentablemente se sale de su cobertura. Y Dios no puede acompañar a quien no quiere. Dios está dispuesto a ayudarnos. Dios está dispuesto a que nuestras familias sean diferentes en tanto nosotros creamos de que Él lo puede hacer. Como psicólogo la gente me dice, Hugo, esta persona puede cambiar. Una vez una señora me decía, Hugo, ¿usted cree que mi marido va a dejar de verdad de estar con aquella mujer? Y yo le dije, no. ¿Pero por qué? Porque él no tiene deseo de cambio. Porque él no tiene todavía conciencia del daño de lo que está haciendo. Y si una persona no tiene deseo de cambio, no puede cambiar. No va a cambiar porque no tiene deseo de cambio. ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? Dios puede cambiar cuando usted se dispone. Dios puede hacer un milagro en nuestra familia cuando disponemos, cuando le permitimos a Él que haga algo. ¿Y qué pasó? Era tal la miseria, era tal la necesidad que vivían en una condición extrema. Dice el texto bíblico que tenían que vivir en cuevas. ¿Se imaginan ustedes? El pueblo de Dios, las familias viviendo en cuevas, escondidos, porque cada vez que ellos cultivaban, venían los madianitas. Pero dice la palabra del Señor que en algún momento clamaron a Dios, le pidieron a Dios, le dijeron, Señor, ¿por qué nos está ocurriendo esto? Qué hermoso cuando el ser humano reconoce su necesidad. Qué hermoso cuando reconocemos nuestra necesidad, cuando reconocemos que nuestra familia tiene una necesidad, cuando reconocemos que nuestro hogar está necesitado de la gracia de Dios. Qué hermoso es entenderlo. A pesar, y yo quiero decirle algo, a pesar de que muchas veces vivimos en rebeldía, a pesar de que hemos hecho cosas incorrectas, Dios nos sigue amando. Y Dios lo que está esperando es que el ser humano diga, Señor, te necesito. Dios lo que está esperando es que un padre diga, Señor, yo ya he gastado mis recursos, yo ya he hecho las cosas a mi manera, pero te necesito en mi hogar, te necesito en mi familia. El pueblo de Dios clamó, ¿y saben qué pasó? En ese mismo momento dice la palabra del Señor que Dios envió un profeta. La Biblia no dice cómo se llamaba el profeta, pero el profeta llegó para recordarles a su pueblo, para recordarle a aquellas familias lo que Dios había hecho por ellos en el pasado. Porque no podemos olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Estamos aquí por misericordia. Estamos aquí por gracia. Todos los que estamos aquí, posiblemente la mayoría, somos inmigrantes, hemos venido a otros lugares donde hemos pasado necesidades, donde hemos pasado situaciones complejas, complicadas, de pobreza, de política, de muchas cosas, de inseguridad. No podemos olvidar de donde Dios nos sacó. Nunca podemos olvidar, porque volvemos a cometer los mismos errores. El profeta se apareció y le recordó de dónde Dios los había sacado. No solamente eso, le recordó lo que Dios había hecho. ¿Se imaginan los milagros? ¿Cómo Dios los había sostenido en el desierto? ¿Cómo Dios les había dado agua? ¿Les había provisto de agua en un desierto? ¿Se imaginan las necesidades que aquellas familias estaban pasando en el desierto? Y Dios les acompañó, les protegió, les cuidó. Recuerda, iba delante de Él y en la noche les daba calor, les protegía a ellos de las inclemencias del tiempo. Ese era el Dios. Dice la palabra del Señor que aquella gente incluso su ropa no se desgastaba. Dios tenía cuidado de los detalles más pequeños. Cuando el pueblo tenía necesidad, les hacía caer maná del cielo, los alimentaba. Y Dios les estaba recordando eso. Y en ese momento, dice la palabra del Señor, aparece la figura de un hombre.
de un hombre llamado Gedeón. ¿Han escuchado ustedes acerca de este hombre? Gedeón significa el derribador, el cortador. Y ahorita se va a dar cuenta por qué significa así. La palabra del Señor dice que allí había un hombre, pero un hombre estaba haciendo algo diferente. Este hombre estaba escondido en un lagar. ¿Y saben qué estaba haciendo? Sacudiendo el trigo. El trigo en un lagar. El lugar era para las uvas. Pero algunos historiadores o estudiosos de la palabra dicen que en ese momento posiblemente no se estaba produciendo la uva. Así que Gedeón lo que hizo fue, pensó posiblemente, dijo, aquí no van a venir a buscar porque no es tiempo de uva. Así que se puso en ese momento a sacudir el trigo. Era con lo que él iba a sostener a su familia. Y dice la palabra del Señor que ahí Gedeón tuvo un encuentro que cambió su vida. Dice la palabra del Señor en Jueces, el capítulo 6. Y yo quiero que busque usted conmigo Jueces, el capítulo 6. Allí se va a encontrar y ahí se va a dar un encuentro hermosísimo. Porque dice el capítulo 11, capítulo 6, versículo 11, y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encima que está en Ofra, la cual era Joás Abiesita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lugar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Recuerden, Gedeón estaba escondido. Cuando la palabra del Señor habla del ángel del Señor, se refiere a Jesús. El ángel del Señor, Dios mismo se acercó donde estaba Gedeón para hablarle. No solamente para hablarle, para animarle. Y le dijo: varón esforzado, valiente. Posiblemente Gedeón no se sentía así, pero al escuchar las palabras de aquel ser que nunca había visto, que nunca había escuchado, posiblemente en el pasado tal vez había escuchado acerca de algunos personajes que escucharon la voz de Dios, que hablaron con Dios, pero nunca había tenido esa cercanía. Así que no sabía con quién estaba hablando. ¿Se imaginan? El mismo Jesús se le aparece y le habla y le dice: esforzado, valiente. Dios tenía un plan con Gedeón. Dios tenía un plan con aquella nación. Dios iba a utilizar a Gedeón para que aquella nación se liberara durante mucho tiempo de sus enemigos, pero algo tenía que pasar. Cuando Gedeón conversó con aquel ángel, comenzó como cualquier ser humano, con mucha duda, y comenzó a hablarle y a decirle: mire, de verdad, yo necesito que me confirmes el mensaje. Yo necesito que de verdad me hagas sentir de que lo que me estás diciendo es verdadero. Y Gedeón de alguna manera intentó ofrecerle algún tipo de sacrificio, de ofrenda, y se la llevó a aquel ángel. Pero cuando el ángel del Señor estaba allí, dice la palabra del Señor que lo tocó. Ustedes lo pueden leer, lo estoy resumiendo. Y dice que en ese momento desapareció y Gedeón entendió por fin que estaba hablando con Dios mismo. Qué impresionante. Pero no solamente eso, esa misma noche pasó algo que cambió ahora sí la vida de Gedeón, la familia de Gedeón. ¿Saben qué hizo? Dios mismo le dijo a Gedeón: Gedeón, aquí está pasando algo. El pueblo está adorando a otros dioses. Y la verdad es que el pueblo de Israel, que había conocido que existía solo un Dios, ahora estaba adorando otros dioses. Y habían creado altares para adorar a otros dioses. Y había uno de los dioses más importantes de aquel tiempo, que era Baal. Baal era el dios de la fertilidad. Lo representaban como un hombre con un rayo en su mano. Era poderoso. Era el dios de las cosechas. Pero también había otra diosa que se llamaba Acera o Astarte. Era conocida también como la reina de los cielos. Y esta mujer Astarte también era la diosa de la sexualidad, de la fertilidad. Así que ellos adoraban esos dioses. Y allí
en el hogar de Gedeón estaban ofreciendo un altar a otros dioses. Estamos hablando del pueblo de Dios. Estamos hablando de una familia de Dios que Dios había cuidado. Estaban ahora adorando a otros dioses. Estaban ofreciendo sacrificio a otros dioses. Le estaban sirviendo a otros dioses. Y Dios le dijo a Gedeón: Gedeón, ve, toma 2 becerros, uno de 7 años, y vamos a sacrificarlos. Vamos a tomar, vamos, no, va usted, le dijo el Señor, a tomar aquel altar y lo va a derribar. Y el de acera lo va a cortar y allí va a ofrecer un sacrificio para el verdadero Dios. ¿Se imaginan ustedes lo que Dios le estaba diciendo a Gedeón? Para ese tiempo, lo que iba a hacer Gedeón era un gran desafío. Era un acto de rebeldía. El poder, de alguna manera, el tomar un altar y derribarlo y cortarlo y botarlo, era un acto de gran rebeldía, de desafío. Pero Dios sabía que ese hogar tenía que ser transformado. Y para poder transformarse tenía que derribar el altar que los estaba apartando de él. Así que Gedeón, dice la palabra del Señor, llegó de noche y así lo hizo. Agarró el altar, lo cortó y ahí adoró a Dios. Ven qué impresionante. Pero no solamente eso. No solamente vea el principio tan hermoso que encontramos en esta historia. Porque el principio maravilloso que encontramos aquí no es solamente que Gedeón derribó un altar. Ese no es el principio. El principio es que Gedeón construyó, hizo una reforma de adoración en su casa. Y hoy Dios también nos está invitando a que comencemos a derribar algunos altares que hemos construido que nos están alejando de Él. Hay una gran cantidad de altares que hemos construido. Puede ser el dinero, puede ser la fama, pueden ser las redes sociales, puede ser algún vicio, puede ser el ego, puede ser el orgullo, puede ser la vanidad. Hemos construido una gran cantidad de altares que hoy en la familia necesitamos quitar. Quizá la falta de diálogo, quizá la falta de cariño, de comprensión en el hogar, yo no sé. Pero hoy Dios nos está invitando a que entendamos que necesitamos comenzar a derribar, a cortar, a quemar todo aquello que nos está alejando de Él. Hoy es un tiempo de construcción. Estamos hablando de familias reconstruidas. Hoy necesitamos levantar un verdadero altar en nuestros hogares. Hoy Dios nos está hablando para que volvamos nuestros ojos a Él, para que volvamos nuestra mirada. Todos conocemos la historia de Gedeón y cómo Dios liberó al pueblo de Israel solamente con 300 hombres. Fue un milagro maravilloso. Quizás no tenemos el tiempo para contarles qué fue lo que hizo Dios, pero al final Dios le dio la victoria a su pueblo, a su nación. Aquellos que decidieron derribar altares y construir un solo altar de adoración a su verdadero Dios. Dios quiere que nosotros también aprendamos a priorizar. ¿Qué necesitamos quitar de nuestras vidas? ¿Qué necesitamos sacar de nuestros hogares? ¿Qué nos está impidiendo de alguna manera poder de verdad acercarnos confiadamente a Dios? Usted lo sabe. Puede ser el temor. Hay gente que tal vez siente la necesidad, ha escuchado la voz de Dios hablándole durante mucho tiempo y no ha tomado una decisión firme por el Señor. Hay gente que está luchando todavía en decisiones. Si lo hago, si no lo hago, ¿qué pasa si decido ser fiel al Señor? ¿Qué voy a perder yo? No piense que va a perder, piense que va a ganar. Piense que Dios nunca le va a dar a usted algo que usted no merece, que no merece. Dios le va a dar a usted lo mejor.
Dios te quiere rescatar. Dios te quiere sanar. Dios te quiere liberar. Dios quiere restaurar tu familia. Entendámoslo. Salgamos de este lugar con esa convicción de que Dios quiere restaurarnos. Es la confianza, la certeza. Porque así como lo hizo con Gedeón, hoy Dios te está llamando. Hoy Dios está diciendo: varón esforzado y valiente, mujer esforzada y valiente. A pesar de que usted no se sienta así, diga: Señor, confirma tu palabra en mi corazón, en mi vida, y ayúdame a entender de verdad que necesito de ti. ¿Qué hemos hecho? La palabra del Señor dice, y con esto termino, que había una mujer que tenía 12 años de estar enferma. Una mujer, la Biblia no dice con quién vivía aquella mujer, solo dice que aquella mujer tenía una gran necesidad y que dice que tenía posiblemente muchos recursos, pero ya los había agotado, ya los había gastado. Dice la palabra del Señor que buscando ayuda tocaba puertas, diferentes médicos, doctores, especialistas para que la atendieran, y nadie le podía ayudar. Y aquella mujer despreciada, socialmente señalada, posiblemente cansada, agotada, 12 años, ¿se imaginan? Cargando una enfermedad, teniendo que sufrir en su cuerpo el dolor de una enfermedad que posiblemente la debilitaba, que la hacía sentir mal, que en la sociedad la señalaban porque posiblemente le decían que era una mujer impura por su condición, tenía un flujo de sangre y no había medicina en ese momento para poder atenderle, para poder recuperarla. Pero dice la palabra del Señor que una vez la mujer escuchó que ahí andaba un hombre que hacía milagros, un hombre que le hablaba a la gente con amor, con cariño, con aprecio, con respeto, con dignidad, trataba a las personas. Y aquella mujer, cuando escuchó que aquel hombre llamado Jesús estaba en su pueblo, le buscó. Y a pesar de que había una gran multitud, dice la palabra del Señor, que aquella mujer, como pudo, entre la multitud. ¿Recuerdan ustedes la condición de aquella mujer? Enferma. Pero también, en el tiempo bíblico, la mujer también no tenía la posibilidad de presentarse en reuniones masculinas delante de los hombres. Y aquella mujer, además enferma, dijo: no importa, este es el esfuerzo que voy a hacer, porque yo sé que en él podré encontrar lo que durante 12 años he estado buscando. Y aquella mujer se acercó donde estaba Jesús, y en medio de la multitud llegó a como pudo, seguro arrastrada, metida por ahí, tocó el borde del manto, porque decía: con tan solo si tocara el borde del manto, si tan solo yo pudiera alcanzarlo y tocarle el fleco del manto, posiblemente tal vez voy a encontrar lo que estaba buscando. Dice la palabra del Señor que en ese momento ella sintió, y Jesús también la miró, porque sintió que había salido poder de él. Y tuvieron, yo me imagino aquella escena, aquella mujer ahí asustada cuando Jesús volteó y preguntó: ¿quién me ha tocado? El contacto visual que tuvieron, esa mirada de amor que Jesús tenía por las personas, se le quedó mirando. Alguien me ha tocado, y ella reconoció que era su necesidad, que su necesidad la había llevado ahí, a aquel lugar. Y dice la palabra del Señor que aquella mujer no solamente recibió sanidad física, sino también liberación, perdón, restauración. Eso es lo que nos ofrece Jesús. Y eso es lo que le ofrece Jesús a usted como persona, a usted como mamá, a usted como papá, a usted como hijo. Eso es lo que nos ofrece Jesús como familia. Así que en esta hora yo voy a terminar con una oración. Y voy a pedirle al Señor en esta hora por usted, por su vida, por su vida. Hoy vamos a orar por usted, por su necesidad. Yo sé que usted tiene en su corazón la necesidad de muchas personas, pero hoy vamos a orar por usted. O voy a pedirle al Señor por su vida. Usted conoce más que nadie su necesidad, pero Dios la conoce más que usted mismo.
Así que, ¿qué le parece si nos ponemos de pie y terminamos en esta hora, esta reunión, con una oración? Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios, es nuestro Padre. No es un Dios lejano, es un Padre que tenemos a nuestro lado, que nos ama y que se ocupa de nuestras necesidades, que nos dé la fuerza para poder derribar algunos altares. ¿Usted conoce cuál es el altar? ¿Usted conoce cuál es el altar que en su familia está ahí en el centro? Que está en el puro centro, ahí en la sala. Que le ha quitado a usted la posibilidad de acercarse más al Señor. Usted lo conoce. Si es físico, si es emocional, si es psicológico, si es una actitud, usted lo sabe. Eterno Padre, te queremos agradecer nuevamente, Señor, porque tú nos hablas. Señor, gracias porque lo que está escrito en tu palabra es para que nosotros podamos reflexionar y aprender, Señor. Señor, así como lo hiciste en la vida de Gedeón, danos la valentía. A pesar de que hay tantas dudas, a pesar que muchas veces el temor es más grande, Señor, y quizás hay más preguntas que respuestas, Señor, queremos pedirte en esta hora que tú nos ayudes. Tú conoces nuestras vidas, tú conoces todo, Señor. Tú conoces nuestras luchas. Tú conoces, Señor, que de pronto, Señor, nuestra rebeldía, nuestra desobediencia ha hecho que hoy estemos cosechando el fruto de decisiones irresponsables, Señor. Tú lo conoces. Queremos pedirte, Señor, primeramente la seguridad de que tú estás con nosotros. Pon en nuestros corazones esa seguridad y ayúdanos, Señor, a restaurar nuestras vidas. Que nuestras familias puedan construir un altar de adoración que nos permita acercarnos a ti, que nos permita vivir en obediencia. Gracias, Padre, porque tú nos has hablado. Y gracias porque tú sigues hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestras familias. No somos perfectos, Señor, pero ayúdanos a ser mejores, Dios. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas. Porque todo esto, Señor, lo pedimos, no porque en alguno de los que estemos aquí haya algún mérito, sino por los méritos de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, por favor.